Buenos días, alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de Zoom, ¿sí? Hoy es el número 15 de nuestra clase. Gracias por estar, como siempre les digo, y mientras los esperamos a los demás participantes, vamos a comenzar la clase de hoy. Habíamos mandado al aula la actividad número 7, ¿sí? Y vamos a hacer hoy la autocorrección de esa actividad. También les quería decir que para que vuelvan a mirar en el aula que tenemos las abreviaturas, ¿sí? De cada tema terminado, de cada tema que estamos dando, vamos incorporando las abreviaturas. Habíamos mandado al comienzo del curso como recurso didáctico. Y bueno, ahora quiero que lo vuelvan a mirar porque justamente en las oraciones o en las actividades que nosotros vamos dando, se van a encontrar con estas abreviaturas. Incluso en una de ellas, que era en una abreviatura que estaba escrita en esa oportunidad, estaba como trazado con un rasgo curvo fino, pero en realidad es grueso. Entonces, hicimos esa salvedad y la corregimos, y hoy pueden mirar en el aula ustedes esas abreviaturas para poder incorporarlas en las actividades que realizan. ¿Sí? Bueno, vamos a compartir entonces pantalla ahora para ver nuestras actividades. Tengan a mano sus prácticos y vamos a hacerlo un poco rapidito, así si nos sobra un tiempito de nuestra clase de hoy, vamos a poder hacer un dictado, ¿sí? Un dictado donde ustedes van a escribir sus frases, sus oraciones cortitas, ¿sí? No va a hacer falta que hoy lo lean y que hoy habilitemos ya los micrófonos, eso lo vamos a dejar para la semana que viene, pero sí para que ustedes vayan practicando, vayan viendo de qué se tratan los dictados. Los dictados son muy importantes en nuestras clases porque justamente ustedes van a ser profesionales donde todo el tiempo van a estar escuchando, ¿sí? A los oradores. Entonces, sí o sí, el dictado en nuestra técnica de aprendizaje es muy importante que lo vayamos incorporando de a poco, ¿sí? De a poco. Hoy vamos a hacer, si nos alcanza el tiempo, dictado de frases con palabras que ustedes ya tienen en sus actividades, que ya las dibujamos, las trazamos, ¿sí? Es simplemente a modo de un repaso, a modo de una práctica más, ¿sí? de nuestra capacitación. Así que no se preocupen, van a ser frasecitas cortas y es al solo efecto, como les digo, que ustedes vayan escuchando para que después puedan leer lo que dibujan, lo que trazan, puedan reconocer sus propios rasgos, ¿sí? Y recién en las clases que viene, que la semana que viene, vamos a tener recién el día martes, porque el lunes el feriado provincial, así que el día martes estaríamos haciendo un dictado ya, donde ustedes ahí sí después van a tener que enviar al aula o al correo, ¿sí? Esa actividad, ese dictado que ustedes hacen. Entonces, lo de hoy va a ser nada más que una práctica. Pero vamos a empezar con la autocorrección de nuestra actividad número 7, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla. Muy bien, teníamos en nuestra actividad número 7 que transcribir 3 veces estas palabritas, ¿sí? Que yo les anoté acá, hacerlo repitiendo 3 veces los mismos ejercicios. Podrían hacerlo en el mismo renglón o bien
en el renglón siguiente, ¿sí? Esto más que nada es, alumnos, para fijar el tema de las posiciones, ¿sí? Del trazado, de los rasgos, del grosor de los mismos, y que ustedes tengan en cuenta siempre, siempre, como les digo, la uniformidad de sus rasgos, que ustedes puedan hacerlo parejitos, ¿sí? Que puedan dibujarlos con el lápiz de forma correcta para poder leerlos también después en forma correcta. Tenemos entonces estas palabras pala, pilo y polo, ¿sí? Y fíjense que pala, al estar acompañada por la vocal A, que nosotros ya sabemos que la vocal del primer rasgo del estenograma de la palabra es la que determina la posición de la palabra. Entonces, acá lo vemos claramente en estas palabras que tienen en la primera sílaba la vocal A, corresponde arriba del renglón, ¿sí? Las que tienen la vocal E, O, I tocan el renglón, y las que tienen las vocales O, U cortan el renglón o se escriben debajo del renglón, ¿sí? Bueno, tenemos pala, fíjense, ¿sí? La L con la vocal A, en este caso en pala y en pila y en polo, fíjense que hay que dibujarla inclinadita, ¿sí? De abajo hacia arriba. ¿Se acuerdan que la L vocal era de abajo hacia arriba? Cuando yo digo vocal puede ser cualquiera de las vocales. Ustedes imagínense siempre cuando digo la consonante y digo vocal, en este caso la P vocal, estoy imaginando que hay una rayita al lado de la consonante que me sugiere cualquier vocal que le siga, ¿sí? Entonces, pala en primera posición, pila en segunda, polo en tercera posición. Bala, el siguiente ejemplo, en primera posición, la B larga, fíjense, oblicuo, grueso. Bicho toca el renglón y buque corta el renglón, ¿sí? En tapa tenemos otro ejemplo, tapa, tipo y tope. Fíjense la diferencia, porque la importancia de que ustedes escriban como corresponde, teniendo en cuenta la vocal, acá que está coloreada un poquito como para que ustedes vean, ¿sí? Porque si yo escribo tocando el renglón, voy a tener diferentes lecturas y todos tienen la misma estructura. Fíjense, se escriben de la misma forma, pero acá varía solamente la posición, ¿sí? Por eso es importante que ustedes, no solamente al dibujar o al escribir sus rasgos, tengan en cuenta esto, sino al leerlos, al mirarlos. Entonces, tengan en cuenta esto que les digo. En tacho, tela y toga. Fíjense, tacho primera posición, tela toca el renglón y toga corta el renglón. Sabemos que la T vocal es fina, recta, ¿sí? Y sabemos acá que la L vocal de abajo hacia arriba, acá tenemos la CH vocal de arriba hacia abajo, ¿sí? Y acá tenemos la G con la A, ga, que es horizontal y grueso. Bien. En dama, dique y duque, fíjense, dama en primera posición, dique toca el renglón y duque corta el renglón, ¿sí? Y háganlo, ustedes cuando lo dibujen, háganlo cada sílaba, cada rasgo parejo, no uno más grande, otro más corto o fíjense que tiene mucho que ver eso después para la lectura. Y la posición. Tengan en cuenta la posición. Tenemos chapa, china, choque.
¿sí? Chapa en primera posición, China en segunda, tocando el renglón, y Choque corta el renglón. Fíjense que en cada una de estas palabras yo no tengo en cuenta la segunda vocal, ¿sí? de la siguiente sílaba. Yo tengo en cuenta, sí, la primera sílaba, la vocal que acompaña al primer rasgo, ¿sí? En jarabe, giraba o juraba, que ya habíamos visto estos ejemplos, J vocal grueso de arriba hacia abajo, ¿sí? En cada uno de los casos, de arriba hacia abajo, donde termina el rasgo J vocal, comienza la R vocal de abajo hacia arriba, también en los tres casos, fíjense, de abajo hacia arriba, y después le sigue la B larga vocal, la B larga vocal. En este caso también tenemos, como siempre les recuerdo, ¿sí? El tema de la fonética, ji, ji se escribe con G esta palabra, pero yo escribo con el rasgo J vocal porque es así como suena. En caro, querido y curado tenemos en primera posición caro, querido toca el renglón y curado debajo del renglón. ¿Sí? Fíjense que en la palabra curado, por ejemplo, yo tengo Q, el rasgo horizontal fino, lo voy a dibujar debajo del renglón, y la R vocal ra puede cortar el renglón o puede estar cerca del renglón o puede estar de acuerdo al tamaño que ustedes lo hagan, a la inclinación. Acuérdense que R vocal es un poquito más inclinada que la CH vocal. Entonces, yo no tengo en cuenta que en esta palabra, en curado, la vocal siguiente, la A, ni aquí la vocal O. Yo solamente voy a tener en cuenta la primera sílaba Q, que es la que me indica posición. Bien, en jaque, gemelo, jugo, fíjense, jaque con J, la palabra se escribe con J. Y esta siguiente palabra gemelo se escribe con G. Yo lo vuelvo a escribir con J vocal. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a cómo suena. Cuando yo haga mi traducción y la tenga que escribir con la grafía corriente, yo no voy a escribir gemelo con J. Porque yo sé que gemelo se escribe correctamente con G. Bien, en faja, filo y fuma, fíjense la inclinación, la leve inclinación de la F vocal, ¿sí? La F vocal es un rasgo curvo, fino, ¿sí? Y en faja tenemos acá en primera posición con la J vocal, arriba del renglón. En filo tenemos que toca el renglón, fíjense, y la L de abajo hacia arriba, ¿sí? En fuma, M vocal, tenemos el rasgo curvo, fino. ¿Recuerdan que lo dimos también? Mame, mimo, mu. En vale, velo y voto. Fíjense que la V corta es un rasgo curvo, grueso, con la misma inclinación que la F vocal, ¿sí? Uno es fino, la F es fina y la V corta es gruesa. Cuando acá vale una aclaración, yo mirando los trabajos, las actividades, ¿sí? Noto por ahí que la V corta la hacen como la vocal N, como la sílaba inversa vocal N, muy acostadita, no, la V corta vocal tiene esta pequeña inclinación que vemos acá, ¿sí? Que ustedes eso lo deben respetar y no escribir ni dibujar como la sílaba inversa an, en, in, on, un,
que también es grueso, pero que tiene otra inclinación, ¿sí? Es otra forma. Tenemos cana, quena y coche. Fíjense, primera, segunda y tercera posición, ¿sí? Cana arriba del renglón, quena toca el renglón, ¿sí? Y coche debajo del renglón. Acá tenemos la CH de arriba para abajo y fino, ¿sí? La N vocal sabemos que es un rasgo curvo fino. Es una sílaba directa, na, ne, ni, no, nu. Y es fino. Gallo, guerrero, goma. Ga, rasgo horizontal grueso, arriba del renglón. La doble L vocal también es un rasgo curvo grueso. Tenemos guerrero, que lo hemos escrito muchas veces, ¿sí? Gue es tocando el renglón en segunda posición por la vocal E. Y le siguen la R vocal, que voy a dibujarla en doble longitud porque tengo rero. Bien. Disculpen. Goma, en tercera posición, fíjense, rasgo grueso, horizontal, y le sigue la M con la A. En el siguiente ejemplo, navaja, niñera, noveno. ¿Sí? Fíjense, navaja en primera, la B corta, gruesa, un rasgo curvo, grueso, y ja, grueso, oblicuo. Niñera, toca el renglón, la ñ vocal, fíjense, el rasgo curvo, de arriba hacia abajo, grueso, y la R vocal, ra. En noveno, debajo del renglón, ¿sí? Acuérdense que no, nu, se dibuja en tercera posición debajo del renglón. Y donde termina el rasgo no, en este caso, voy a dibujar B corta E, que es diferente, fíjense la inclinación, ¿sí? Yo no puedo hacer no, B, no todo, como si fuera que escribo vocal N o M vocal, porque son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Y la N vocal, sílaba directa, es un rasgo curvo fino, la B corta es grueso, y lo representamos de esta forma. Nave, nido, nulo. Fíjense, nave en primera posición, nido toca el renglón y nulo debajo del renglón, ¿sí? Con la L vocal, fíjense que acá termina nu, y yo escribo de abajo hacia arriba la L vocal, lo. Ñato, ñeca y ñoño tenemos como ejemplos. Estas palabras, ñ vocal, sílaba directa, rasgo curvo grueso. En primera, en ñato, ñeca, que es un nombre propio, como va con comillitas y mayúsculas. En segunda posición, y ñoño corta el renglón, ¿sí? Todos estos ejercicios ustedes lo van a repetir 3 veces, ¿sí? Acá hago otra vez, acá lo hago otra vez. Lo van a tener como práctica para fijar justamente las posiciones que acompañan a estos estenogramas. Lago, leña, luna. Primera posición, segunda posición y tercera posición. Fíjense que acá en luna, por ejemplo, ¿sí? Yo también puedo leer lona, ¿sí? Que son palabras totalmente diferentes, lona y luna, pero se escriben de la misma forma. ¿Qué me va a dar a mí la pauta de cuál es la palabra correcta?
cuando me dicten o cuando esté haciendo alguna oración, justamente el contexto de lo que dice, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta eso cuando voy a traducir. Liano, lieno, llora. Fíjense, lia en primera posición, rasgo curvo grueso, N vocal sílaba directa, rasgo curvo fino. Acá en lieno tiene la misma estructura que llano, pero ¿cuál es la diferencia? Que toca el renglón, ¿sí? Que se escribe sobre el renglón. Y llora, acá tenemos que cruza el renglón y la R vocal de abajo hacia arriba. Malla, mimo, muela. Fíjense la M con la vocal A arriba del renglón, primera posición, sílaba directa. Mimo, dos rasgos curvos, ¿sí? Lo escribo de esta forma. Muela, yo voy a escribir como si tuviera mula, como si dijera mula. Acuérdense que cuando en una palabra tengo dos vocales, yo tengo en cuenta solamente la primera vocal que acompaña a la consonante, ¿sí? La segunda la omito. Entonces acá yo puedo leer muela y también puedo leer mula. Mañana, mediano, mueve. Fíjense, ¿sí? Es muy importante que ustedes puedan dibujar, ¿sí? Teniendo en cuenta que nuestros rasgos no tienen que ser ni muy chiquitos ni muy grandes, ¿sí? Y que si yo hago ma, por ejemplo, tengo que tratar de hacer ña también en la misma longitud que na, y que los tres rasgos sean perfectamente parejos, ¿sí? Para que después no se me dificulte con la lectura y con la traducción. Mediano, fíjense, en segunda posición, y mueve debajo del renglón en tercera posición, por la vocal U, como tenemos acá. ¿Sí? Bien, asado, izado, usina, como ya lo vimos que asa, isa, usi en estos casos es un bisílabo y que lo representamos con la vocal S vocal que pertenece a este rasgo grueso, ¿sí? A este rasgo grueso, como vemos acá, ¿sí? Y si digo asado, es la vocal, la primera vocal de la palabra, la que me indica la posición, arriba del renglón. Izado, en segunda posición, y usina en tercera posición. ¿Sí? Fíjense bien que es la primera vocal que me marca la posición de la palabra. ¿Está? Muy bien. En el segundo ejercicio tenemos escribir taquigráficamente las siguientes palabras, ¿sí? Estas también son palabras, acá yo les hice las flechitas para que ustedes vean la dirección de cada uno de los rasgos, ¿sí? Son palabras, por ejemplo, como veneno, donde se nota bien la diferencia, de arriba hacia abajo la B, y la N con la vocal E y después con la vocal O. Fíjense que son rasgos horizontales, curvos. ¿Sí? De izquierda a derecha. Y se nota bien la diferencia entre un rasgo grueso y un rasgo fino, que eso es lo que yo tengo que hacer con el lápiz, en mi cuadernito, tratar de que se note cuál corresponde a los rasgos curvos gruesos, presiono un poquito más el lápiz y cuando se trata de rasgos finos voy a aflojar un poco más la mano para que mi lápiz pueda representar
estos rasgos con los trazos finos correspondientes. En embarrado, fíjense que tenemos emba. Este es el rasgo que representa la sílaba emba. Emba en segunda posición toca el renglón, fíjense, y de allí parte el rasgo ere vocal, ¿sí? Emba, acá tengo emba con B larga, MB, MP, ¿se acuerdan que lo dimos? Ra, ¿sí? De abajo hacia arriba y do de arriba hacia abajo, ¿sí? Bien. En empeine, fíjense, son rasgos horizontales, uno es grueso, que corresponde a MP. Acá ya en este primer rasgo dice empe. Me olvido de la I, prescindo de la I y escribo empe, ne, sílaba directa, rasgo curvo fino. De esta forma puedo leer empeine, ¿sí? Tenemos asoma, como habíamos visto en el ejemplo anterior del bisílabo vocal S vocal, que es la A la que me indica la posición, entonces corresponde trazarla arriba del renglón, ¿sí? Aso de arriba hacia abajo y ma de izquierda a derecha, un rasgo fino, curvo. Corona en tercera posición, fíjense que las flechitas me van indicando para cómo corresponde dibujar. Acá tenemos 3 rasgos finos, ¿sí? Tenemos rasgos rectos y tenemos N vocal, que es un rasgo curvo fino. En asma, en primera posición, as, es, is, os, us, acuérdense que es como el bisílabo vocal, ese vocal, pero fino. Y es bien, se nota bien la diferencia de arriba hacia abajo, ¿sí? Es derechito, como vocal ese vocal. No lo confundan con la sílaba inversa vocal ere, que tiene una cierta inclinación, ¿sí? Que también eso pude notar que lo dibujan as como si fuera ar, y no. Entonces, tengan en cuenta eso. Yema, fíjense, yema también tiene una inclinación, es como la Y vocal, es como la doble L, acuérdense, la doble L vocal es gruesa y la Y vocal es fina. Yema. En hocico lo escribimos en tercera posición, cortando el renglón, fíjense. Y como en esta palabra nosotros sabemos que nuestro sistema con la H no tiene sonido propio, entonces no la escribimos, es un rasgo que omitimos y solamente tenemos en cuenta OSI. Aunque esté escrito con C, yo igual voy a ocupar el rasgo vocal, este vocal, para representar esta palabra. Y lo voy a hacer cortando el renglón por la O, ¿sí? Entonces, hocico, fíjense, lo voy a escribir de esta forma. Bien. Tenemos otros ejemplos. Húngaro, en tercera posición, fíjense, la dirección con las flechitas, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, ¿sí? Cuando es fino, cuando es grueso. Ampolla. Ampolla en primera posición. Y fíjense que acá, con un solo rasgo, yo tengo escrito ya la sílaba ampo. ¿Sí? Y le sigue la doble L vocal. Ampolla en primera posición por la vocal A. Muy bien.
Espina, en segunda posición, rasgo curvo fino, ¿sí? De arriba hacia abajo. Tenemos la P, vocal sílaba directa, rasgo oblicuo también fino, y la N vocal, rasgo curvo fino. En nómade, debajo del renglón por la vocal O, ¿sí? En tercera posición. Fíjense que la palabra queda prácticamente escrita toda debajo del renglón. ¿Por qué? Porque la primera sílaba yo la dibujo en tercera posición, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me importa para poder escribir en taquigrafía esa palabra? Entonces tenemos otra de las cosas importantes también y que ustedes tienen que tener en cuenta es tratar de no levantar el lápiz, no escribir no, levanto mi lápiz y escribo ma, levanto mi lápiz y escribo de, sino tratar de hacer en un solo trazo todo el rasgo. Así tenga 3 sílabas, 2 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas, voy a intentar no levantar el lápiz del papel, sino escribirlo todo en simultáneo. Moño, fíjense, en tercera posición por la vocal O, ¿sí? Con la ñ vocal acá, sílaba directa que corresponde a un rasgo curvo y grueso. Bien. En la palabra lira, en segunda posición por la vocal I, sabemos que L vocal, acá tenemos bien el ejemplo, es de abajo hacia arriba y la R vocal también de abajo hacia arriba. Estos dos rasgos que los tengo dibujados acá son los únicos dos rasgos del alfabeto que se dibujan de abajo hacia arriba la L vocal y de abajo hacia arriba la R vocal. Fíjense, lira. No puedo escribir de otra forma. No puedo escribir de otra forma. No puedo. Porque la regla me dice que estos rasgos corresponden dibujarlos de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y son finos. Son finos. Porque después tenemos al, fíjense que la vocal L, que sí se escribe de arriba hacia abajo y es gruesa. Así que a no confundirse. La, le, li, lo, lu, de abajo hacia arriba y fino. Al, el, il, ol, ul, de arriba hacia abajo y grueso. ¿Sí? Bien. En vale, ya vimos en el ejercicio número 1, también lo hemos escrito en primera posición, fíjense. La inclinación de los rasgos y la dirección que me indican las flechitas. En irriga, en segunda posición, tocando el renglón, fíjense, fíjense la inclinación. Es como escribir, acuérdense, ar, er, ir, or, ur, es lo mismo, pero fino. Y tenemos vocal, doble R vocal, grueso, en este caso. Curvo, grueso, ¿sí? Bisílabo. Me indica la posición, la primera vocal. Irriga, toca el renglón, ¿sí? En azulejo también tenemos que azulejo, y acá está mal, acá hay un error. Azulejo va en primera posición, ¿sí? En primera posición, ustedes háganlo bien, por favor. Como azucarado, como azulejo corresponde en la primera posición, porque a mí la que me indica la posición es la vocal A, entonces va arriba del renglón. ¿Sí? Este es un error que seguramente se me pasó dibujándolo en esta forma. Todos sabemos que es mucho más fácil hacerlo con lápiz, es menos complicado y es menos estresante. Pero bueno, yo lo voy a corregir antes de subirlo al aula para que ustedes lo tengan en forma correcta.
¿sí? Exagera, fíjense que en segunda posición, por la vocal E, y tenemos el rasgo vocal X vocal. Fíjense que habíamos dicho que estos rasgos, este bisílabo, tenían un pequeño grosor al inicio del rasgo y después seguía normalmente fino, ¿sí? Entonces acá tenemos exa en segunda posición y gera, con la dirección de los rasgos que le siguen, de arriba hacia abajo, G, y de abajo hacia arriba, ra. ¿Sí? En empuña, en segunda posición, ¿sí? Toca el renglón, empu. En este solo rasgo yo ya tengo la sílaba empu. ¿Sí? Le sigue ñ vocal. Son dos rasgos curvos y gruesos. ¿Sí? Orma, acá tenemos en tercera posición por la vocal O. Fíjense que es una sílaba inversa que corta el renglón. Orma. En tercera posición. Tenemos la palabra vicuña en segunda posición. En segunda posición, ¿sí? La B corta. Un rasgo curvo grueso. Fíjense la inclinación, la dirección de arriba, de izquierda a derecha con una leve inclinación, ¿sí? En segunda posición la palabra vicuña. Tenemos acá accede, que ya lo habíamos visto también como uno de los ejemplos anteriores, en primera posición y también utilizando el rasgo vocal, X vocal, ¿sí? Vocal, X vocal. Y le sigue el rasgo D vocal. ¿Sí? Esta palabra, fíjense que yo la dibujo con el rasgo X, vocal X vocal, porque les repito, ¿sí? Tiene que ver por cómo suena. Y suena como si tuviese una X en el medio de la palabra, aunque se escriba con dos C de casa, como en este caso. ¿Está? Bien. Almidona, fíjense acá tenemos la sílaba inversa, vocal L. Fíjense que acá tenemos de derecha a izquierda, es la leve inclinación, ¿sí? Y de arriba hacia abajo, y grueso, ¿sí? Me marca la posición la vocal A. Le sigue el rasgo M vocal, luego D vocal y N vocal. En esta palabra tenemos 4 sílabas, fíjense, donde tengo que tratar de dibujarlos todos sin levantar el lápiz. Bien. Filo, rasgo curvo fino, tocando el renglón. Y acá tenemos la L vocal de abajo hacia arriba. ¿Sí? Horca. En tercera posición, rasgo curvo fino, seguido de la C con la vocal A. K. Axila en primera posición, fíjense, con el pequeño grosor al comienzo del rasgo, y le sigue la L vocal de abajo hacia arriba. Podemos leer axila, ¿sí? Acuérdense también, como les decía, que para poder escribir estos rasgos, para poder dibujarlos, la palabra tiene que comenzar con esos bisílabos, ¿sí? En este caso, la vocal X vocal. En lino, tenemos que de abajo hacia arriba le corresponde a la L vocal, en este caso a la I,
Entonces toca el renglón en segunda posición y la N vocal también es un rasgo curvo fino. En mula, en tercera posición debajo del renglón, es un rasgo curvo, fino, y la L vocal de abajo hacia arriba. También es un rasgo curvo la L, ¿sí? De abajo hacia arriba. Entonces tenemos mula en tercera posición. Gnocchi también es una palabra que se escribe en tercera posición, pero esta vez cortando el renglón, ¿sí? La ñ con la vocal O corta el renglón y escribo ki seguido, que es un rasgo horizontal fino. Muy bien. En urraca, fíjense que tenemos la U, que es la que nos marca posición, corta el renglón. ¿Sí? Corta el renglón de arriba para abajo y seguido K. Podemos leer urraca. Es un rasgo, la vocal doble R vocal, rasgo grueso, ¿sí? Curvo grueso. En exige, tenemos también acá que trazamos vocal X vocal. Ese es el rasgo, vocal X vocal. Rayita X rayita, ¿sí? Exige. G, tenemos la J con la E, pero el rasgo que utilizamos es la J vocal. Y acá tenemos la G vocal, ¿sí? En la palabra. Cuando yo voy a escribir, y voy a escribirlo en la grafía común, yo voy a escribir de esta forma, exige con G. Dueño, corta el renglón en tercera posición, ¿sí? Omito la E y escribo como si tuviera dueño, y leo dueño. Muy bien. Tenemos alpino, que recuerden que al era de arriba hacia abajo, grueso, arriba del renglón, ¿sí? La P vocal y la N vocal. Alpino. ¿Sí? Acá tienen las direcciones. La palabra rana, la palabra 9. Fíjense que rana en primera, 9 en tercera posición. ¿Sí? En pareja, en segunda posición. En pareja. Acá tenemos en este rasgo empa. Ya escribimos empa. Y toca el renglón. Es un rasgo curvo grueso. ¿Sí? Con la concavidad hacia abajo, la MP, MB, acuérdense de este rasgo. Médula en segunda posición, y acá tenemos la L que se escribe de abajo hacia arriba, en la última sílaba. Y en ambiguo, fíjense, en primera posición por la vocal A, y en este único rasgo al comienzo yo ya tengo escrito ambi, ¿sí? Y en el siguiente rasgo, wo, ¿sí? Entonces, ambiguo, en primera posición por la vocal A, lo voy a escribir de esta forma. Son dos rasgos curvos gruesos. Este es un rasgo curvo grueso y el siguiente es un rasgo recto también grueso, ¿sí? Horizontal. Muy bien. Después tenemos oraciones, ¿sí? Que ustedes, yo esto voy a subir al aula, tenemos oraciones como hacemos siempre, que yo les doy las distintas oraciones y ustedes lo van dibujando, van haciendo. Yo esto lo voy a subir al aula para que ustedes controlen. Teníamos bastantes oraciones y no me quiero detener en esto porque justamente quiero hacerles ese dictadito del que yo les hablaba, ¿sí? Como para práctica. Ustedes no van a escribir con la escritura corriente, sino quiero que aprendan a escuchar y a escribir en taquigrafía, ¿sí?
Bien, fíjense que tenemos, vamos a hacerlo así como rapidito, esto mirando, pone ácido en ese embudo de acero, fíjense, están señalados con color las palabras donde se indican las posiciones y también las abreviaturas, ¿sí? Acuérdense de las abreviaturas, ese es ese que toca el renglón, fíjense, esa arriba del renglón y eso cortando el renglón, ¿sí? Los nombres de las personas, los nombres propios con la comillita correspondiente, ¿sí? En este caso, fíjense, en esta oración dijo Jaime, 2 puntos, y hay comillas, aceita el buje de esa máquina y se cierra comillas. Generalmente en taquigrafía no se dibujan, no se trazan como les decía yo, los signos ortográficos, se omiten y generalmente lo que más usamos es el punto, que lo podemos hacer con la crucecita, una X chiquitita o bien con una rayita de derecha a izquierda, ¿sí? Para evitar justamente la pérdida de tiempo. Entonces nosotros prácticamente no usamos los signos ortográficos. El que lo quiera hacer lo puede poner para que después en la oración pueda también facilitarle la lectura, pero no es necesario, digamos. Sí, el punto sí, porque entonces eso me indica que corresponde a otro párrafo, entonces el punto sí lo utilizamos. Fíjense, también tenemos, esta es la cuarta oración, en el rasgo, en la abreviatura, él también quiero hacer una salvedad, porque él es, como yo les había dicho al comienzo, un pequeño escape, chiquitito, que lo tengo que dibujar de la forma en que se muestra en las oraciones. Acá yo no lo puedo hacer bien, pero a ustedes con el lápiz negro seguramente les va a salir bien, ¿sí? Como un pequeño escape en primera posición arriba del renglón. ¿Y por qué les digo que no lo tienen que hacer grande? Porque después nos puede llevar a confusión cuando demos vocales, que por ahí podamos confundir la E o la R con alguna vocal. Entonces tengo que hacerlo chiquitito. Es importante que lo haga como un pequeño escapecito, ¿sí? Bueno, tenemos en la sexta oración, Fanny regalaba esa bella joya nacarada, fíjense, que comienza con un nombre propio, con comillitas. Voy a respetar los rasgos finos de los rasgos gruesos, las posiciones. Y en general tenemos todo oraciones donde incluso tenemos palabras que ya lo hemos visto, escabeche, Viviana. Acuérdense que al es un puntito también en primera posición, que porque tenemos como abreviatura, entre las abreviaturas que nosotros dimos de la segunda unidad, tenemos porque, que se dibuja de esta forma, tocando el renglón, para, tenemos que se dibuja arriba del renglón, fíjense acá, para, ¿sí? Tenemos también abreviaturas de fue y de muy que se dibujan fue con el rasgo F vocal en tercera posición, muy, que vamos a utilizar también bastante, yo lo voy a hacer solamente mu, la M con la U debajo del renglón. Por eso les pido que miren las abreviaturas que están subidas en el aula, ¿sí? Para que ustedes recuerden. Entonces, por, acá fíjense que por también es una abreviatura y corta el renglón, ¿sí? Corta el renglón. Pero también tenemos como abreviatura que es chiquito, que corresponde a menos de la mitad del rasgo común, ¿sí? Con una inclinación también chiquitita, ¿sí?
Eso también está en la hoja de abreviaturas. Bueno, y ustedes van a tener, fíjense que eran, creo que son como 20 oraciones que tenemos como para práctica. Y les recuerdo que aquellas palabras que más les cueste dibujarlas, esas son con las que más tienen que lidiar y repetirlas. Escríbanla en su cuadernito. También vi en las actividades que nos envían que algunos hacen ese trabajo, ¿sí? Y repiten 2 o 3 renglones hasta el final de la hoja, de las distintas palabras que nosotros vamos viendo en las actividades. Entonces eso está bueno. Fíjense que tenemos palabras arribará en primera posición por la vocal A, acá Oslo, un nombre propio, eximio, vocal X vocal en segunda posición, arqueólogo, fíjense que arqueólogo, omitimos esta O, y escribimos ar en primera posición, que logo, arqueólogo, y leemos arqueólogo, ¿sí? Ar es fino, acecha, acá tenemos acecha en primera posición por la vocal A. Fíjense que acecha es una palabra que se escribe con C, ¿sí? Con C de casa. Y a ver otros ejemplos para, tenemos acá arriba del renglón como abreviatura. Ir, fíjense, ir toca el renglón. Es una sílaba inversa, es un rasgo curvo. Es un rasgo curvo, fino, que toca el renglón. Y ahí yo leo ir, ¿sí? Acá en estas palabras ya un poquito más largas, ustedes van a poder practicar eso que les decía de mantener el lápiz en el papel, de no levantar, de escribirlo cómodamente de una sola vez. Veterano, tenemos 4 sílabas. Neurólogo, fíjense cómo está escrito neurólogo en segunda posición. Fíjense, examinará también en segunda posición, ¿sí? Marinero en primera posición por la vocal A, ¿sí? Bien. Estos ejemplos, estas oraciones que ya tenemos acá resueltas, ustedes la van a tener, van a completar y nos van a enviar al correo de la capacitación. Y esos alumnos que todavía no han mandado los trabajos prácticos, las actividades anteriores, también pueden hacerlo, porque esa también es una forma de practicar y además nosotros vamos completando nuestra planilla, donde tenemos anotados cada uno de los nombres de ustedes con los números de actividades y vamos completando qué actividad nos llega, de quién es, a quién pertenece, y vamos viendo cuáles son los posibles errores o las confusiones o las consultas que ustedes tienen, ¿sí? Ya más adelante vamos a poder habilitar los micrófonos como para que ustedes puedan leer lo que le dictamos y también para consulta, para ver si alguien quiere saber algo, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna confusión, entonces nosotros vamos a estar para aclararle cualquier duda, cualquier cosa que ustedes necesiten. Y de paso también para ir conociéndonos, para empezar a tratarnos, para interactuar, ¿sí? Ya cada vez están quedando los valientes, ¿sí? Las personas que realmente tienen interés en aprender y que quieren seguir con esto, que les aseguro que cuando más conozcan, más les va a gustar. Así que no tengan miedo, todavía falta mucho y falta lo mejor, ¿sí? Bien, fíjense que tenemos la palabra émbolo acá en la oración número 17, en segunda posición.
Embo, ya tenemos embo, ¿sí? Que toca el renglón, y la L vocal que se escribe de abajo hacia arriba, ¿sí? Exhibe, que también ya lo habíamos dado como ejemplo. Fíjense que acá, por más que tengamos la H en el medio de la palabra, yo solamente utilizo y me concentro en vocal equivocal y utilizo este rasgo, que es el que corresponde a esta palabra, para poder leer la palabra exhibe. Porque también yo tengo que saber después, para hacer la traducción, cómo va escrito la palabra exhibe, para no equivocarme, para no tener errores, que va con B larga, que lleva H intermedia. Bien, y creo que son, a ver un poquito, si no me equivoco, 20 oraciones que tienen en el ejercicio para completar, para corregir, para ver y para practicar, ¿sí? Así que ustedes háganlo, una vez que lo tengan terminado, una vez que vean y que puedan mirar, controlen lo que escriban, ¿sí? Me lo mandan al correo de la capacitación. Bien, yo voy a dejar ahora de compartir pantalla. Y vamos a hacer, como les digo, preparen sus lápices, ¿sí? Que tengan una buena punta. Vamos a hacer lo que nos alcance de tiempo, aunque ya estamos en hora, pero para que ustedes puedan escribir, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño dictado. Entonces ponemos dictado, ¿sí? 1. La primera oración. No, ustedes háganlo con todo lo que se acuerden y con aquello que no estén seguros, entonces pueden ir después a sus apuntes, a su cuadernito y mirar y sacarse las dudas, ¿sí? Y también vamos a tener la próxima clase para consulta. Bien. El niño bajó con B larga la escalera. Escalera. Bien. Entonces, el niño bajó la escalera. Vamos con la oración número 2. El perro, ¿sí? Acuérdense, R vocal, de abajo hacia arriba. De Nora, es chico. El perro de Nora es chico. ¿Sí? Bien, entonces vamos, les leo otra vez. El niño bajó la escalera, es la primera oración, y la segunda oración es el perro de Nora es chico. ¿Sí? Bien, 3. El escape, en primera posición. Camino. Mejoró mucho. El camino mejoró mucho. Bien. 4.
La, primera posición, de abajo hacia arriba. Noche, en tercera posición, ¿no es cierto? Abajo del renglón. Es, rasgo curvo fino. Y esta palabra que sí la escribimos muchas veces, oscura. La noche es oscura. Muy bien. 5. Tranquilos, ustedes háganlo como les salga, vayan acordándose, ¿sí? Y cualquier duda que ustedes tengan, recurran a sus apuntes, miren de nuevo los videos explicativos, así que no tengan, por favor, no se queden con ninguna duda, ¿sí? También pueden escribir y preguntarme en el chat del aula, ¿sí? Que yo les voy a contestar ahí. Más adelante seguramente vamos a armar un grupo de WhatsApp donde vamos a poder tener más comunicación, donde vamos a poder conocernos mejor. Vamos con las 5, les dije, las 6 ahora. Las 5. Bien. El techo de la cochera. El techo de la cochera. Punto. Bien. Ahora vamos con el 6. El conejo, en tercera posición, acuérdense, kakekikoku, que es horizontal fino, ko en tercera posición. El conejo corre ligero. Muy bien. 7. La tijera. Tijera. De acero. Acero, ahí tenemos el bisílabo vocal S vocal, en primera posición. Tiene mucho filo. La tijera de acero tiene mucho filo, ¿sí? Bien. La siguiente oración. El colono, el colono, ¿sí? L vocal de abajo hacia arriba, acuérdense. Maneja, palabra en primera posición, la máquina. El colono maneja la máquina.
Vamos con la 9. La, de abajo hacia arriba en primera posición. Valija, con B corta, en primera posición también. Valija, acuérdense, B vocal, rasgo curvo grueso. La valija de cuero, rojo, de Mónica. La valija de cuero rojo de Mónica. Y la última, la 10, la tinaja de barro oscuro. La tinaja de barro oscuro. Muy bien. Esto por ahora. Solamente estas oraciones donde ustedes traten de ver, ¿sí? Cómo dibujaron, cómo están sus trazos, si son parejos, si son uniformes, ¿sí? Están bien el grosor y la dirección. Entonces controlen eso, léanlo, porque tienen que aprender a leerlos y a reconocer sus propios rasgos, ¿sí? La próxima clase, como les decía, vamos a hacer solamente dictado. Dictado. La vamos a hacer de frases más largas, pero todo dictado. Eso vamos a hacer, Dios mediante, el martes que viene, así que los espero a todos. Yo y posiblemente también la profe Ana ya esté con nosotros ese día. Y mañana no se olviden de gramática, del área de gramática con las profes Luz y Alba. Así que muchísimas gracias por estar, ¿sí? Espero que la clase de hoy les haya servido. Sigan practicando, por favor, y sigan controlando todos sus ejercicios.